Es imposible hoy hablar de cualquier tema sin hacer una referencia, aunque sea puntual, a la aprobación del Código Penal. La República Dominicana necesitaba, no ahora, no solamente en este momento, no solo por la presión de los últimos acontecimientos, actualizar sus figuras penales, actualizar sus tipos de actividades que son castigables, punibles, que están en conflicto con la convivencia. Y es bueno recordar que siendo la vida humana, la sociedad humana, un proceso de transformación sin parar, donde los cambios, mucha gente cree que solamente se dan en el aspecto de la tecnología, la gente cree que solo los cambios se dan en los aspectos técnicos. Y es cierto que quizás es la forma en la que más notamos el cambio que va dando la vida, pero también se va dando un cambio en la forma de pensar. La sociedad hoy tiene una manera de ver la violencia. No quiere decir que no ocurran hechos violentos, pero hay que decir que se reacciona hoy de una manera distinta ante los mismos fenómenos de siempre. Y eso produce que la ley, que al final es el acuerdo entre ciudadanos libres, pues muchas veces también necesite a veces amoldarse. Esa necesidad de amoldarse hay que decir que no se ve igual en todas las sociedades. Los sistemas anglosajones, por ejemplo, tienen una famosa base en el sistema de tradición. Eso hace quizá un poco más difícil que ellos generen modificaciones constitucionales. Sin embargo, sí tienen unas leyes y reglamentos que sí suelen actualizarse, por eso hay todos los días una gran actividad legislativa casi siempre en esas naciones, incluyendo el caso del Reino Unido, que es específicamente un sistema parlamentario donde el jefe del Ejecutivo es un parlamentario más que tiene que pues hablar, defender, debatir al frente de sus compañeros de sala. En lo que concierne a nuestra nación, es increíble que décadas después, tanto tiempo después, haya pasado en medio de esta situación. Pero habiendo pasado, a mí me resulta más llamativo el hecho de que simplemente lo que hemos hecho es posponer lo inevitable. ¿A qué me refiero con posponer lo inevitable? Miren, yo no sé si alguien piensa en su sano juicio el día de hoy que en la República Dominicana se va a detener la práctica del aborto clandestino. Esa es una pregunta que tienen que hacerse los dos sectores de la sociedad, el que hoy a lo mejor se siente triunfante dentro de la votación mayoritaria que se dio dentro del Congreso, que es una votación, hay que decirlo, legítima dentro del punto de vista de todos los requerimientos de la ley. Y ese es el juego de la democracia. Y hay que decir que quienes a través de ese modelo estén hoy convencidos de que tienen que ocurrir cambios en ese sentido, en ese tema en específico, bueno, ya lo decía Susana y yo estoy totalmente de acuerdo. Tienen que, como decíamos nosotros, y me hago cargo porque lo dije aquí siempre antes de las elecciones, el votante tiene que vender su voto caro, porque al final su voto usted lo entrega. Algunos es una lástima que lo dan por, siempre se habla de los 500 pesos del picapollo, yo creo que otros lo dan por otras cifras, otras cosas, otras promesas, otras ideas. Bueno, trate de vender el suyo más caro, en el sentido de que necesite de unos compromisos que vayan de la mano con lo que usted entiende, con sus ideales. Y obviamente ser exigentes y vigilantes luego en el cumplimiento de esas premisas. Le haría la pregunta a los dos sectores que llevaban, digamos, la vanguardia del debate. ¿Qué va a pasar en lo adelante? ¿Va la República Dominicana a generar las condiciones de vigilancia, persecución, prevención para que no ocurra, por ejemplo, un aborto más fuera de esa excepcionalidad que se reconoce y que yo insisto, algunos dirán que no es la primera causal, pero bastante se parece, ¿no? Que yo diría que a todo el mundo, cuando tú conversas en privado y razonas, a casi todo el mundo, incluyendo gente que luego en público tal vez no habla del tema, pero te acepta muchas veces en su conversación privada de que tiene siempre que existir algún margen, por pequeño que sea, donde la paciente, la mujer embarazada, gestante, en medio de una situación difícil, bueno, pues con su médico, con sus tutores si es menor de edad, con la asistencia de los especialistas que son los médicos, pues pueda tomar una decisión, sobre todo cuando se da la famosa ponderación o el choque entre dos derechos, o entre derechos similares pero de seres distintos. Yo siento que hoy lo que se ha hecho es posponer algo que inevitablemente en algún día vamos a retomar. Y siendo así, porque así lo creo que es un tema que se va a retomar otra vez en otro momento dentro de este mismo choque de cultura, valores, ideologías. Siendo así, pues entonces me pregunto, ¿cómo vamos a hacer? ¿Nos vamos a radicalizar más?
o vamos a racionalizar más la próxima vez el debate. Eso va a ambos lados y esencialmente al lado tal vez que hoy podría sentirse derrotado. Yo soy de los que dice que al final las cosas se tienen que ver del largo plazo y yo creo que ambos sectores han activado hace muchísimo tiempo sus capacidades de, digamos, comunicación, de llegar a los medios, pero en algunos casos han desactivado la capacidad de sumar, sobre todo a sectores moderados, porque en medio de los dos extremos hay cientos de matices. Y está el que, siendo religioso o no siéndolo, tiene una consideración personal con independencia del púlpito y con independencia de cualquiera de los grupos que esté pues predicando su forma de pensar. Y yo creo que ahí es donde radica, insisto, la necesidad de formular la próxima vez que ocurra, que va a ser pronto, yo estoy seguro de eso, un debate más racional entre los dominicanos, entre quienes siendo creyentes, conservadores, entre quienes sintiéndose defensores de una manera de pensar y de actuar, también tienen que reconocer que posiblemente esos valores que emanan de una creencia, que emanan del púlpito, no son imponibles a terceros que tengan formas de pensar distintas, cargas de valores, sobre todo religiosos, distintas, pero que dentro de la legalidad republicana, pues puedan tener un marco de libertad para tomar ciertas decisiones, por duras que sean, insisto. Hasta este propio código intenta reconocer, aunque sea mínimamente, un espacio donde en el intento de salvar las dos vidas, creo que dice textualmente, bueno, pues podría darse una situación que llaman el desembarazo, para no llamarle aborto. La gran lección, y yo me referí, creo que el día de ayer, en mi comentario, a la función del Congreso, y es un tema con el que quizás pienso seguir mucho tiempo en la medida en que el Congreso pueda seguir elevando su rendimiento y sus prestaciones para la sociedad a la que le sirve, y sociedad que de paso le paga y le paga muy bien por esas funciones. Yo creo que la gran lección está en no postergar los debates, no postergar los temas que son vitales para que nuestra sociedad eche a andar. Yo insisto que hoy en parte eso se ha hecho, pero en parte también, digamos, se ha decidido ir cerrando poco a poco una necesidad, y era la de tener un código penal que pueda actualizarse, sumar tipos penales de actividades que son claramente distintas, que se enmarcan dentro de una sociedad que ha cambiado mucho desde la figura del código penal anterior y que tenía que estar a la altura de estos nuevos tiempos. Ojalá que el mismo pueda ser aplicado de la manera más eficiente por los jueces que van a impartir justicia a partir de la interpretación de esa normativa, y que los abogados, que son las partes, que son los parciales, que son los que obviamente acusan o defienden en el caso del Ministerio Público o en el caso de las partes civiles constituidas, también hagan su trabajo. Ahora, estamos, insisto, posponiendo lo inevitable. Las sociedades del mundo entero, de presencia incluso cristiana católica, cristiana protestante, o incluso, yo debo decirlo, para mi sorpresa cuando me tocó leer de ese fenómeno, hasta del mundo musulmán, dentro del chiismo y el sunismo, y esencialmente dentro de la suna, que suele ser incluso un poco más fuerte, se dio esa discusión y se dio generando una concesión, una fatua, como se dice en el derecho religioso musulmán dentro del mundo del Islam, que por una situación de unos conflictos, tanto de la guerra, los Balcanes, con el tema de los albanos kosovares, o dentro de las guerras entre Irak e Irán de 1980 a 1987, se emitieron fatuas que de alguna manera le permitían a la mujer que había sido violada en medio del conflicto bélico, antes de que pasaran, creo que eran los 120 días, si no nos falla la memoria, pues tener la libertad de abortar. Y señores, si una crítica hacemos desde Occidente a esa parte del mundo, es la increíble falta de flexibilidad que suele tener pues el Islam con respecto a muchos temas. Si bien ya ha habido sectores que han sido más moderados, el Islam no tuvo una reforma como si la tuvo el mundo cristiano, y a partir de su reforma pues vinieron unos procesos históricos que ayudaron a entender quizás el Estado como un ente laico, ayudó mucho el tema del laicismo, ayudó mucho al progreso incluso económico, porque el capitalismo no se puede concebir sin el rol importante que jugaron los protestantes, sobre todo en Holanda,
en Suiza y en otras naciones, la labor de Calvino, un señor muy odioso, y de otros importantes líderes religiosos, pues también va de la mano con el desarrollo de una economía distinta y de un cambio del modelo feudal al modelo mercantilista y luego capitalista que se dio en el mundo europeo. Pero más allá de eso, más allá de ese tema histórico, de esos contextos que suenan muy académicos, señores, el mundo que nosotros consideramos desde aquí que es menos libertario y que es más autócrata y donde hay teocracias, gobiernos claramente religiosos como Irán, incluso dentro de ese punto, se mostraron más flexibles que en el caso nuestro, que es un país donde consideramos un Estado de Derecho, poderes separados y donde muchas otras cosas intentamos calcarlas de modelos de países más avanzados. Insisto, esto seguirá de otras formas, ojalá que más inteligentes, ojalá que más dadas a tratar de conquistar los espacios de moderación y de ir buscando, no solo a través de las famosas vanguardias revolucionarias y demás, sino también del acercamiento a la realidad del ciudadano de a pie. Porque yo sigo preguntándome, ¿y ahora? ¿Los abortos clandestinos van a desaparecer? ¿Van a dejar de ser? ¿Va a dejar de haber personal médico dispuesto a hacerlo, así sea disfrazándolo de otro motivo? ¿Va a dejar de haber mujeres embarazadas dentro de su condición individual dispuestas pues a correr un riesgo grande? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Hasta qué punto el Estado es capaz de regular, sobre todo cuando hablamos de prohibiciones casi absolutas? Es una pregunta que solemos hacernos. Seguimos aquí elucubrado sobre otros temas y sobre este también. Y es un tema bastante difícil, créannos, incluso para quienes venimos de una extracción más conservadora realmente. Pero hay que hacerla. Así las cosas, tenemos código penal, ojalá que pueda servir al avance de muchas cosas, pero seguimos postergando discusiones que no van a terminar. Pausamos.